Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio Música y Más en este canal educativo. Estamos nuevamente fuera de nuestro estudio, estamos en este precioso lugar, en este precioso salón de reuniones del Instituto Cubano de la Música, quien, amablemente nos ha acogido en estos tiempos tan complejos de pandemia y, agradecer, por supuesto, a todo el equipo de dirección, es decir, a la presidenta, a la vicepresidenta, a todo el equipo que tan de acá del instituto que tan amablemente nos han acogido en esta difícil etapa. Hoy quiero comentarles sobre una producción discográfica que viene acompañada de una lírica, viene acompañada también de una estética, creo que es muy interesante. Es esta producción que tengo en mis manos de la pianista Iliana Morales. Vamos a tener la dicha entonces de conversar con Iliana vía redes sociales para que ella también nos hable desde primera persona del protagonismo indiscutible de su producción y también con algunos comentarios que voy a hacer desde acá. Esta producción discográfica es del sello Colibrí, una producción grabada en La Habana y con un proceso bien interesante desde el punto de vista de asumir un repertorio, de asumir una producción como tal, una producción musical y por supuesto una producción discográfica. Y contó con la queridísima presencia o la entrañable presencia de alguien muy cercano a nosotros y también muy cercano a la maestra Iliana, porque fue su maestro, porque es su amigo, porque es un hombre indispensable en la pianística cubana y en la música cubana. Estoy hablando del maestro Fran Fernández, quien fungió como productor musical de esta producción. Y yo creo que es importante el acercamiento que hace la maestra Iliana Morales de diversos estilos pianísticos, diversos estilos conceptuales que están presentes en este disco. Les propongo, antes de seguir adentrándonos en la producción, antes de seguir mostrando imágenes, antes de seguir debatiendo, conversando con ustedes, ver parte de un concierto que la maestra Iliana Morales ofreció acá en La Habana, específicamente en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, esta preciosísima sala de conciertos. Y este es el material audiovisual que vamos a ir transmitiendo en esta noche de gala, de lujo, acercándonos a esta producción que se llama Elegía para un sueño, aquí la tengo, de la maestra Iliana Morales. Adelante.
Queridos amigos, gracias por la presencia por la sintonía a esta hora de la noche. Gracias por estar del otro lado de sus receptores. Estamos hoy en este espacio Música y Más, en este canal educativo, por supuesto, acá desde esta sede provisional de nuestro Instituto Cubano de la Música, acá en la capital del país. Bueno, hoy les estoy comentando esta producción discográfica, vamos a verla ya un poquito más de cerca. Ileana Morales, con este disco, Elegía para un sueño. Un disco que se mueve por caminos muy interesantes desde el punto de vista de la concepción y de la interpretación. 4 importantes compositores que hacen, conforman un eclecticismo interpretativo para Ileana, porque son 4 intérpretes universales, o sea, 4 autores universales. Imagínense ustedes que está Schumann, está Chopin, está Gershwin y está Ginastero, es decir, 4 distintos estilos. ¿Y cómo puede ser posible que en una producción de este tipo pues converjan tantos estilos? Yo creo que eso, en primer lugar, tenemos que, si fuéramos a dar una respuesta o una valoración, yo creo que eso tiene que ver con el diapasón tan amplio que tiene Ileana como intérprete y como artista, porque la interpretación es también un acto de creación y yo creo que insistir en eso nunca vamos a, o sea, nunca voy a dejar de ponderarlo, ¿no? o de enfatizarlo, porque el intérprete es un vehículo, es un puente, es una especie de catalizador, un traductor entre lo que quiso decir un determinado compositor y lo que, por supuesto, tiene que llegar a una audiencia. Pero es que el intérprete tiene que tener una sensibilidad, tiene que tener un carisma, tiene que tener no solamente maestría, virtuosismo, técnica, tiene que tener también bastante sensibilidad para poder entender, digamos que investigar, sumergirse, estudiar una época determinada para hacer apropiaciones y aportaciones y entonces poder hacer una obra o interpretar, ejecutar una obra determinada. Si es un compositor, por ejemplo, que está vivo, el intérprete le es mucho más fácil porque puede tener un contacto con ese compositor, más ahora que tenemos redes sociales, que tenemos unas ventajas comunicacionales extraordinarias. Pero ¿cómo interpretar a Mozart? ¿Cómo interpretar a Gershwin, por ejemplo, que está en este disco? A Schumann, a Chopin. Es decir, a estos grandes compositores universales que, bueno, que no tenemos a nadie que los haya conocido. O sea, han quedado sus discípulos, sus llamadas escuelas. Pero ahí tiene que ver mucho el carisma, la sensibilidad y el trabajo investigativo de una intérprete y una artista como es Ileana Morales. Yo les voy a ir mostrando también, amigos, algunas interioridades de esta producción para que también constaten ustedes el trabajo artístico, el trabajo de arte final, que es también como se llama, ¿no? El arte visual del disco, la fotografía, el diseño. Creo que es muy bien logrado, creo que es muy interesante desde el punto de vista de lo que se quiere transmitir. Recuerden que la visualidad es muy importante a la hora de enfrentarse a un producto discográfico, sobre todo porque tiene que competir en otros mercados. Ileana es una pianista que, a pesar de ser cubana, de venir a tocar a Cuba, de tener sus alumnos acá, pues bueno, está radicando en estos momentos en España y tiene también una serie de circuitos, o sea, toca por varios circuitos en España, en Europa, es profesora también, o sea, lo cual le permite una cierta movilidad, una cierta interacción con otros mercados y yo creo que fue muy atemperado el hecho de tener esta producción con Colibrí, una disquera de su país y sobre todo con este diseño atractivo, sugerente, elegante, hermoso, con una serie de atributos visuales que yo creo que el disco puede competir en cualquier mercado, puede competir visualmente también ante cualquier realidad en cualquier lugar, no sea lo mismo en La Habana que en Madrid, que en Francia, que en cualquier lugar. Yo pienso que por ahí también es importante reseñarlo y sobre todo el repertorio escogido. Ya dije ahorita que habían sido varios autores, varios compositores de distintas estéticas, siglo XX, siglo XIX y XVIII, es decir, moviéndose Ileana Morales por determinadas condicionantes musicales y no desde una perspectiva yo creo que cerrada ni mimética, al contrario, de una perspectiva muy ecléctica, como dijo ahorita, una perspectiva muy abierta. El interpretar a Gershwin, por ejemplo, requiere, en primer lugar, bueno, Gershwin es un compositor americano, de Norteamérica, de nuestro continente, un compositor inclusive que tuvo coqueteos con la música cubana, que nuestra música tiene mucha empatía
con la manera o con la manera de no solamente de componer de Gershwin, sino con la manera de hacer música norteamericana. Veas el género tan importante como el jazz, en sus inicios el foxtrot, o bueno, otros géneros que han sido importantes en el decursar de la música en Norteamérica. Y bueno, un hombre que también hizo su obertura cubana, o sea, que conoció de música cubana. Por tanto, hay cierta empatía. Pero eso Iliana lo asume desde una perspectiva, desde una óptica muy personal. No por ser una pianista insular, es decir, no por ser una pianista cubana, caribeña, no por eso deja de favorecer o de introducir ciertos códigos en su interpretación. Muy por el contrario, es una pianista que a partir de estudios, de vivencias, de experiencias, de investigaciones, de apropiaciones, aportaciones, de una serie de amalgamas musicales, pues logra escudriñar y tener muy claro cada concepto, cada época, cada estilo, cada guiño, cada manera a la hora o sea, diferentes maneras a la hora de enfrentarse a un repertorio tan dispar, difícil, variado como el de esta producción. Vamos a disfrutar, queridos amigos, de otro momento musical acá, y les tengo una sorpresa que ahora sí, cuando regresemos, vamos a conversar con la maestra, vamos a ponerle este material en el cual ella, bueno, nos hace un acercamiento ya en primera persona, como protagonista indiscutible de esta producción. Adelante la música de la maestra, interpretando música cubana en este caso, en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, acá en La Habana. Adelante. Queridos amigos, gracias por la sintonía a esta hora de la noche. Seguimos en este programa Música y Más, en este canal educativo. Hoy, por supuesto, nuevamente desde este bellísimo lugar, este salón de reuniones y de protocolo del Instituto Cubano de la Música. Bueno, hoy comentándoles a ustedes esta producción discográfica, Elegía para un sueño, a la pianista cubana Iliana Morales. Les había prometido que íbamos a tener a la maestra Iliana vía redes sociales, así que vamos a dejarlos con estas palabras, en la cual ella, bueno, nos habla de esta producción, de algunos detalles, de toda la manera en que fue concebido el proyecto, la génesis, la grabación y toda digamos, la cofradía entre ella, Fran Fernández, entre todas las personas que tuvieron que ver con este disco. Adelante entonces, maestra, ¿cómo está usted? Buenas, Sony. Para mí es un placer estar en tu programa y responder a tus preguntas. Aquí estoy con mi piano, con mis partituras. Yo pienso que la elección de las obras fueron en primer lugar porque me enamoré perdidamente de esas obras. Incluso muchas de ellas, o varias de ellas, no las había tocado nunca.
cuando empecé a incursionar en ellas, fantaseaba tocándolas de cómo me gustaría que sonaran. Y sentí esa pulsión de expresarme como si fuera un espejo, a través de ellas, de canalizar las vivencias de mi propia y las experiencias de mi vida. En esos momentos había, desgraciadamente, tenido la experiencia de perder un ser querido y puede que haya influido en esto, pero hay una parte importante, y es que nuestros maestros nos enseñaron que mientras más difíciles, mientras más elijamos obras de gran bagaje interpretativo y musical, más crecemos en nuestra interpretación y como músicos. Digamos que nos dejan recursos, que nos dejan un bagaje y un rodaje que nos hace que después enfrentemos obras de mayores retos. Esa es una de las razones por las que elegí obras que para mí son emblemas de la pianística universal. Efectivamente son obras muy contrastantes, no solamente entre ellas, sino que dentro de ellas mismas hay grandes contrastes. Hablando de forma general, por ejemplo, cuando tocas Schumann, las escenas infantiles, que es una obra realmente muy compleja, y la comparas siglo XIX con siglo XX, con la obra de Alberto Ginastera, esa pequeña joya latinoamericana, pues para mí fue fascinante el contraste, el cambio de atmósfera, recrear esos cambios de atmósfera. Es como un pintor, por ejemplo, cuando incursiona en los colores pasteles y utiliza quizás pinceles finos, distintos contornos, y después incursiona en los colores brillantes, en los rojos, y esos cambios de atmósfera, esos cambios de ataque, esa forma de expresión diferente, pues puede ser fascinante a la hora de ir en búsqueda de diferentes entornos musicales. Cambia el sonido, cambia el lenguaje, cambia la atmósfera, la escenografía de la obra. Son obras que tienen mucha dramaturgia. Por ejemplo, Chopin. Aquí tenemos a Chopin. Con Chopin vemos que no todo, a pesar de ser la sonata fúnebre, no todo es triste. Un ejemplo importante sobre esto es la marcha fúnebre. Cuando escuchas la marcha fúnebre puedes visualizar la pompa, puedes visualizar los tambores, los trinos, por ejemplo, el féretro, la tristeza. Es una descripción prácticamente cinematográfica, teatral. Sin embargo, pasada la primera parte, se introduce una melodía preciosa, con una ternura muy especial, que parece ser como si estuvieran recordando los momentos felices que pasaron junto a la persona fallecida. Los momentos de alegría, esa ensoñación, donde hay una evocación, puede ser de las personas que están allí o de la misma persona que ha fallecido, que ha recordado estos momentos antes de morir. La imaginación es libre para el intérprete. Después de Chopin se escucha Gershwin, que nos coloca en el presente y es la obra que nos lleva al disfrute de la vida. Digamos que el lenguaje corporal, el ritmo, todo eso nos recuerda que estamos vivos y que hay que disfrutar el presente. Pues el proceso de producción y de grabación del disco para mí resultó ser una experiencia súper enriquecedora en todos los sentidos. El productor musical fue Fran Fernández. Yo pienso que es muy importante la confianza en el productor. El productor es el rigor y al mismo tiempo es el estímulo, es quien te inspira y al mismo tiempo es quien te rescata en momentos donde uno está tan involucrado emocionalmente que necesita que alguien desde fuera te oriente. Por otro lado, el proceso en un estudio frío no es lo mismo que tocar frente al público. El público te mantiene en una constante entrega, entonces hay que hacer algo de abstracción e imaginarse que estás frente a un teatro lleno. Hay una gran introspección y tienes que buscar dentro de ti y empiezas a descubrir facetas que no conocías de tus reacciones. Bueno, yo diría que en estos momentos la música clásica está atravesando, y en general la música, de un periodo de cambio.
Ya el disco en físico no está de moda. Realmente las plataformas digitales son las que están promoviendo la música, y es importante que eventos como Cubadisco, que revistas especializadas como Ritmo, por ejemplo, que se interesó por mi disco, que tratan sobre la música clásica no solamente local, sino de música clásica del mundo entero, de Europa y del mundo entero. Los músicos necesitamos divulgación. Por eso pienso que Cubadisco, los conciertos, los vídeos son una gran oportunidad también para dar a conocer el talento. Es necesario que haya un apoyo de la promoción de los medios divulgativos para que salga a relucir el talento. Bueno, muchísimas gracias entonces a usted, maestra, por este acercamiento. Y bueno, antes de despedir, algo que usted decía, es que yo quiero mostrarlas a nuestro público cubano, esta revista Ritmos, esta prestigiosa revista dedicada a la música, revista española, y bueno, con esta portada, y yo quiero significarlo, no todos los días un músico puede estar en la portada de una prestigiosa revista, que eso dice mucho, no solamente como una estrategia, sino también como un acercamiento, como un guiño, como un agasajo a su carrera. Y no solamente que esté en portada, estar en portada en el mundo editorial, ustedes conocen que es un llamado, es una alerta, es un énfasis, es un motivo, pero es cuando uno ojea la revista, es el primer artículo. Normalmente es así, hay veces que no, que muchas editoriales ponen el artículo a mitad de edición para que el lector, pues bueno, pase un poquito por los trabajos que están anteriormente, pero es el trabajo de entrevistas, el trabajo periodístico o de a fondo, por supuesto, de esta revista prestigiosa Ritmos, el trabajo dedicado a la maestra Ileana Morales, aquí lo vamos a ir mostrando. Yo creo que habla muchísimo, habla de su magisterio, habla de su pianística, habla del prestigio de los músicos cubanos, no solamente en Cuba, sino fuera de Cuba. En la entrevista se abordan, o en las charlas se abordan pasajes interesantes de la vida de Ileana, su vida profesional, se menciona también a la soprano y querida amiga Linda Mirabal, opiniones, es decir, yo creo que es un trabajo muy interesante el que ha hecho esta revista en España sobre, no solamente en portada, sino sobre el acercamiento con esta entrevista hacia el trabajo discográfico y musical y pedagógico de la maestra Ileana Morales. Con estas buenas, bueno, la entrevista, la charla que tuvimos con la maestra, con este agasajo también de nuestro espacio, de comentar su disco y mostrarles a ustedes esta revista, vamos a ir concluyendo nuestro programa Música y Más. Vámonos también con otro momento musical de un concierto ofrecido por la maestra acá en La Habana, en el año 2019, antes de que tuviéramos que cerrar todos los conciertos presenciales, etcétera, por la COVID-19. Y bueno, esperamos que cuando todo pase la maestra pueda venir entonces a Cuba. Está deseosa de regresar, de volver, de hacer el concierto de presentación ya del disco acá en la capital del país. Y bueno, agradecerles a ustedes también, amigos televidentes, la sintonía a esta hora de la noche. Un placer haber estado para ustedes acá conversando sobre estas buenas nuevas. Agradecer al Instituto Cubano de la Música, a todos los directivos por acogernos nuevamente en esta sede y también a nuestro canal educativo por la oportunidad que nos brinda de llegar a sus hogares en cada día o cada lunes en la noche. Hasta el próximo encuentro. Muy buenas noches.